El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. A todos muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo pensé francamente, después de ver el desfile de testigos de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Hernández en Nueva York, que un número similar de testigos iba a presentar la defensa. Pero miren que no ha sucedido así. Esto más, mañana miércoles son los alegatos o argumentos de las dos partes, tanto del gobierno a través de la Fiscalía como de la defensa. El juicio está a punto de terminar. Creo que ni siquiera vamos a llegar al viernes. Recuerden que el juez Kevin Castle manifestó que en 3 semanas había concluido este juicio. Pues así será. Lo que suponíamos que habría un número similar de testigos por parte de la defensa no ha ocurrido. Vamos a tener, si no es que ya la tenemos, a Xiomara Orellana en directo desde Nueva York. Si no, vamos a comenzar con el tema central que tenemos hoy. Ya están incorporados todos nuestros panelistas. Don Denis Hércules, experto en temas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Bienvenido. Renato. Es un placer. Muy buen día, muchas gracias por su invitación. No, para nosotros es un honor que estén, porque sabemos que son jóvenes profesionales y aquí lo que vienen a comentar, primero, basados en el conocimiento que ustedes tienen. Segundo, no vienen a defender a nadie, no vienen a atacar a nadie, sino a darnos luz sobre esta decisión que tomó el gobierno, que por cierto ha sido invitado al programa, de retirar a Honduras de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Son académicos, vienen a darnos su opinión. Entonces, por eso está aquí don Denis Hércules, Odín Guillén Leiva, que también es experto en Derecho Internacional. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a usted. Juan Diego Lacayo, también expertos en estos temas de arreglos de diferencias relativas a inversiones. Bienvenido, Juan Diego. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Suya. Y tenemos una conexión con La Ceiba. Fabián Villeda. Él es un especialista en arbitraje internacional doméstico. Está desde La Ceiba don Fabián Villeda. Aquí lo tenemos ya. Buenos días, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, licenciado Renato, a su audiencia y a sus panelistas, muy queridos colegas. Un gusto estar por acá. Y pues me he tomado la licencia de que me dispensen el uso del traje porque, bueno, estoy en La Ceiba, así que usted ya sabrá que por acá el clima es diferente, ¿verdad? Usted no se preocupe. Así estaríamos nosotros si viviéramos en La Ceiba. Estoy seguro que sí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Fabián Villeda. Así que miren, 4 profesionales hondureños, 4 distinguidos hondureños profesionales, hoy nos van a dar su opinión, esperando que el gobierno esté representado en el programa sobre esta decisión. Lucecita Madrid tiene ya la pregunta ahí para socializarla con todos ustedes. De repente, para alguna gente, CIADI, ¿qué es eso? Lo miran como algo abstracto, que no le llama la atención. Pero yo les digo, por favor, quédense con nosotros. Cuando yo leí el mensaje del gobierno que se retiraba del CIADI, miren, solo pensé algo. ¿Cuánto interés tendrán los inversionistas de venir aquí con sus capitales si saben que cualquier diferencia que se produzca en algún momento sobre su inversión en Honduras, quien la va a resolver es la justicia local?
¿Cuánta credibilidad tiene para un inversionista extranjero la justicia local? No quiero demeritar a los jueces, no me quiero meter en ese asunto de demeritar a los jueces, pero siempre en el inversionista, sobre todo extranjero, existe la creencia de que la justicia de determinado país, si se produjera una diferencia, siempre tiende a resolver a favor del local, del Estado, no de ellos. Por eso es que surgen estos centros internacionales de arbitraje. Entonces, si viene Honduras y dice, no, nos vamos a retirar del CIADI, eso no nos conviene, nos perjudica a nosotros, entonces, ¿qué interés tendrá un capital foráneo de venir a invertir en Honduras? Fue mi primera reflexión. Yo puedo estar equivocado porque escucho desde el gobierno que pueden haber otros mecanismos donde acudir y que no necesariamente el CIADI. Los expertos nos van a hablar hoy si en efecto el gobierno tiene o no la razón en esto. Y desde la perspectiva académica y profesional donde se desenvuelven ellos. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Nuestros invitados, televidentes en casa, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es muy importante para nosotros. La puede compartir a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde seguirnos en todas las redes sociales Frente a Frente HN. ¿Cómo valora usted la decisión del gobierno de Xiomara Castro de retirar a Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Vamos a tener en este momento la reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante esta decisión gubernamental. Vamos de inmediato entonces con la historia que nos ha preparado para TN5 Estelar y que la divulgamos anoche de la periodista Sara Carranza. El gobierno de Honduras le tiró la puerta en la cara a la inversión extranjera al denunciar el convenio con el CIADI, asegura el sector empresarial, al tiempo de calificar esa decisión como un autosabotaje económico. Si eso no se logra entender, quiere decir que tenemos equivocados funcionarios dirigiendo el país. Hemos dicho que este es un autosabotaje, porque cómo es posible que no quieran que venga la inversión y se desarrolle el país y su gente. Esta medida amenaza con desatar una huida de inversionistas y pone en riesgo la estabilidad económica, todo por recomendación de asesores trasnochados que se guían por ideologías, como un ecuatoriano que hizo lo mismo en su país, según el COEP. Que estas decisiones son tomadas ya sea por funcionarios o asesores trasnochados que no se preocupan de las consecuencias que tiene para el pueblo hondureño y que se embarcan en una decisión estrictamente ideológica. Sabemos que el que propuso esta salida del CIADI es el mismo que lo sacó de Ecuador. Ese asesor que está aquí, que viene a cobrar mucho dinero. Desde el gobierno defienden esta decisión, argumentando que no ha sido un convenio favorable para el país y que para futuros contratos y convenios buscarán un nuevo ente de arbitraje. Entonces Honduras simplemente no confía en CIADI, porque Honduras ya tenía establecido desde el 86, cuando se incorporó, de que primero se iba a agotar la vía administrativa y la vía judicial interna antes de que CIADI procediese. Sin embargo, se han ido directamente a CIADI y les ha admitido, les ha recibido a trámite las demandas. Explicó que los contratos y convenios actuales se continuarán rigiendo por el CIADI, pero para los nuevos buscarán otro ente de arbitraje. No significa que se va a poder suscribir tratados sin que haya un mecanismo de solución, sino que Honduras ha decidido que CIADI no es lo más conveniente, no es lo más adecuado y que prefiere buscar otro mecanismo de solución. El gobierno denunció el convenio con el CIADI el pasado 24 de febrero y el 24 de agosto dejará de ser parte oficialmente. El sector privado solicita a las autoridades que lo reconsideren y advierten que aunque se renuncie, el Estado estaría siendo condenado a pagar millonarias sumas de dinero por las 10 demandas vigentes. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, las primeras valoraciones de nuestros invitados esta mañana. Comienzo con don Denis Hércules. ¿Qué tal, Renato? Creo que al inicio del programa usted decía algo muy importante y es que tenemos acá un panel de juristas. Sí, sí. Y es que don Juan Diego Lacayo, el doctor Odín Guillén y Fabián Villeda
y mi persona somos juristas, ¿verdad? Aquí no estamos dando una opinión política, sino que vamos a centrarnos en lo que jurídicamente es relevante. Anteriormente, en el mes de noviembre, usted no estuvo por acá y estuvimos conversando sobre lo que podría pasar con todo esto. Y la primera valoración que le puedo dar yo, Renato, es que poco, o mejor dicho, nada va a cambiar respecto a todos los procesos que ya están en curso ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversión, a pesar de que la denuncia ya está efectuada. Los procesos de arbitraje que ya comenzaron, eso no va a cambiar nada. La pregunta puede ser qué va a pasar en los próximos 6 meses. A mi criterio y el criterio más fuerte es que durante los próximos 6 meses se podrán continuar presentando solicitudes de arbitraje y de hecho podemos esperar que, porque así lo dicen los patrones que hemos visto en otros países cuando se ha denunciado el convenio del CIADI, es que caigan varias solicitudes de arbitraje. Si había algún inversionista, alguna persona que estaba pensando, ¿será que lo hago, será que no? Yo creo que más bien ahorita es el momento en el que ellos están pensando, ok, hay que hacerlo. En el momento en el que Venezuela decide denunciar el convenio del CIADI, si mal no recuerdo, en enero del año 2012, hasta el momento en el que ya se oficializa su salida, 6 meses después, cayeron 9 solicitudes de arbitraje ante el CIADI. Entonces creo que podemos esperar algo parecido. Es cierto que hay otras vías, ¿verdad? Está un arbitraje ad hoc de la UNCITRAL, que creo que Fabián nos podrá ilustrar mucho mejor que yo al respecto, pero también hay que pensar qué puede pasar posteriormente a los 6 meses, y yo sería el criterio que siempre y cuando el Estado hubiera dado el consentimiento previo a la denuncia del tratado o de la convención a ir o someterse a la jurisdicción del CIADI, se podrá ir al convenio. ¿Y cómo se podrá haber dado este consentimiento? En un contrato relativo a inversión. Por ejemplo, de las 9 solicitudes de arbitraje que se presentaron el año pasado, en el caso de Palmerola eso deriva de un contrato. Entonces, si hay otro contrato que tenga una cláusula de solución de diferencias, en la cual se haga referencia específicamente a que el CIADI tendrá jurisdicción, continuará teniendo dicha jurisdicción. Y adicionalmente, si tenemos tratados, puede ser un tratado bilateral de inversiones o un tratado multilateral con disposiciones relativas a inversión, como es el DR-CAFTA, pues se podrá también acudir al centro. Ahí quizás hay algún criterio, una diferencia de interpretación con algunas personas, pero analizando los laudos anteriores del CIADI, podemos concluir eso, ¿verdad? Que siempre y cuando el Estado hubiera dado su consentimiento previo, poco va a cambiar. Sí. ¿Qué ocurrió en Venezuela después de que denunció el tratado? La primera reacción fue, tenemos 9 solicitudes de arbitraje nuevas. Y posteriormente continuaron cayendo, ¿verdad? El año pasado creo que fue la de Kellogg's, y después de Kellogg's se presentó otra más. Hemos tenido creo que 13 solicitudes de arbitraje después del mes de julio del 2012, cuando pasó el periodo de 6 meses. Entonces, no creo yo que cambie mucho. O sea, si la expectativa del Estado es que con esto se cierra la puerta al CIADI, no lo creo. No lo creo. Y después de que denunció el tratado Venezuela, ¿cómo resolvió el Centro Internacional de Arbitraje los casos presentados ahí contra el Estado? Si me permite un segundo. Esto me interesa. ¿Y qué hizo Venezuela? ¿Qué hizo Venezuela? Eso es importante porque si el patrón de Honduras es lo de Ecuador y lo de Venezuela, es bueno saber el desenlace de todos estos casos. Sí. Respecto a las solicitudes de arbitraje que se presentaron en los 6 meses posteriores a que Venezuela denunció el tratado en el año 2012, tenemos un laudo que es interesante, que es el laudo del caso Fábrica de Vidrios Los Andes y Owens, Illinois de Venezuela contra la República Bolivariana de Venezuela, en el cual el tribunal del CIADI determinó que no tenía jurisdicción porque se había solicitado dentro de los 6 meses. Ese es el caso raro, esa es la extrañeza, digamos. Pero tenemos otros 3 laudos que vale la pena mencionar, que es el caso de Benocrim, el caso de Blue Bank y el caso de Tenaris 2, en los cuales los tribunales del CIADI dijeron sí hay jurisdicción porque tenemos consentimiento previo. Entonces, si hay consentimiento previo, Renato, yo creo que tenemos claro, no puedo decir jurisprudencia, porque en materia arbitral no se habla de jurisprudencia, pero tenemos casos previos que nos sustentan que hay un patrón.
Sí, y aquí hay que estudiar patrones. Si el patrón me dice que de 4 casos que le acabo de mencionar, solo uno fue inadmitido por, bueno, no fue inadmitido, sino que en el laudo el tribunal dijo no soy competente. Sí. Y los otros 3 dijo que sí. Vale la pena resaltar, Renato, que no todas las solicitudes de arbitraje terminan en un laudo. Sí, de hecho, cerca de más del 30% de solicitudes de arbitraje terminan sin un laudo porque hay una conciliación, por ejemplo. Entonces, no necesariamente estamos enfrentando que de las 9 solicitudes de arbitraje que se presentaron el año anterior, todo eso va a terminar en un laudo. Si estudiamos números, diríamos que cerca de una tercera parte de eso debería ni siquiera llegar a un laudo, pero habrá que analizar los casos. Porque como nuestra audiencia es tan heterogénea, me gustaría que le explicara así brevemente qué es un laudo, para que vayan entendiendo todos los hondureños. Así como los jueces dictan sentencias, así como las Cortes de Apelaciones en Honduras dictan sentencias y la Corte Suprema de Justicia dicta sentencias, un tribunal arbitral no dicta una sentencia, dicta un laudo arbitral. Esa es la principal diferencia. Sí. Entonces, para terminar, ¿esos laudos favorecieron los intereses del Estado venezolano o a las empresas que presentaron ahí? En algunos casos sí, Renato, y en algunos casos no. Justamente uno cuando uno recibe una invitación suya se pone a estudiar, ¿verdad? Y de los casos que estuve analizando ayer, encontré algún par en el que el Estado de Venezuela resultó ganando. Entonces, no podemos afirmar que siempre el inversionista va a ganar al CIADI, porque eso es falso, ¿verdad? Podría plantearse que hay una inclinación, podría plantearse que por parte de algunas personas que hay una parcialización, lo cual me parece que podemos comentarlo un poco más adelante en el programa, pero no es cierto que en el CIADI pierde siempre el Estado. Eso es falso y lo podemos ver con números. El doctor Odín Guillén Leiva es un experto también en esta materia y viene aquí como jurista y académico. Esta decisión del gobierno de Honduras es la mejor desde su conocimiento para los intereses del Estado de Honduras, el retiro del CIADI y denunciar el tratado, doctor. Mire, muchas gracias, Renato. El tema es que el propósito moderno del derecho internacional público es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Pareciera que no tiene nada que ver eso con un tema como el que estamos abordando hoy, pero sí lo tiene. Antes de que existiera el CIADI, las naciones protegían a sus inversionistas a través de un concepto denominado la protección diplomática, que era una suerte de alternativa a pelearse entre estados por los intereses de un inversionista. Con la llegada del Convenio de Washington que creó el CIADI, la protección diplomática empezó a perder importancia o moda, y los inversionistas y los estados resolvían sus controversias relativas a inversión ante ese centro eminentemente. Hay otros, pero eminentemente. Entonces, si salimos del CIADI y retrocedemos prácticamente 60 años y nos ponemos otra vez o nos ubicamos otra vez en un estado frente al cual los estados de donde son nacionales esos inversionistas van a proteger a esos inversionistas mediante la protección diplomática, probablemente, o también van a proteger a esos inversionistas presionando al Estado que recibe la inversión, es decir, Honduras, a través de otras medidas. A mí se me ocurre que una medida que podría utilizar un Estado de donde viene un nacional a invertir a Honduras y que se ve afectado por un incumplimiento de Honduras es una presión económica. Es un tipo de fuerza que ejercen los estados en el derecho internacional público moderno o las relaciones internacionales modernas. Entonces, salir del CIADI más bien nos pone en una situación más abierta frente a presiones de otro tipo de los estados. Que pueden llegar a los organismos multilaterales de crédito, inclusive aquellos que más le prestan a Honduras, como decir el BESI, el BID, el Banco Mundial. El propio Banco Mundial, correcto. La doctrina del derecho de las relaciones internacionales hace ver a ese poder como el poder suave. Parece que no es fuerte, pero es silencioso. Al ser silencioso le consideran suave la doctrina, y es porque la presión que hacen esos organismos internacionales o los propios estados puede ser más fuerte que incluso una guerra.
Doctor Guillén, y esos otros mecanismos del que hablaba el ministro Freddy Serrato, ¿no tienen el mismo peso del CIADI? No, lo que dice el ministro Serrato es cierto, sí existen otros. Lo que pasa es que usted en el entramado de tratados que existen en el mundo no puede ir retrocediendo de los avances del derecho internacional por conveniencia o por decisión, vamos a decir, un poco apresurada, sino que debe de considerar cuáles son los efectos. Los efectos, he escuchado mencionar, que van a haber efectos con respecto a la inversión hacia Honduras, pero también van a haber efectos con respecto a los inversionistas de Honduras en otros estados, que también van a estar ausentes de la posibilidad de denunciar o demandar sus derechos ante el CIADI. Lo que dice el abogado Hércules es cierto, el fundamento jurídico de lo que él menciona es el artículo 72 del CIADI, es decir, a pesar de que denunciemos el tratado, si hemos otorgado consentimiento anterior, siempre la jurisdicción del CIADI está ahí potente, es decir, potencialmente existe jurisdicción. No es el CIADI el que decide si tiene jurisdicción o no, van a ser los tribunales que se elijan para conocer la demanda particular. Esos tribunales son los que deciden al final también la controversia. Entonces, alegar que el CIADI no es conveniente, que ha sido negativo para Honduras, no es una realidad jurídica total, porque quien resuelve la controversia es el tribunal que participa dentro del CIADI, pero no el CIADI mismo. Y del que los estados tienen potestad de nombrar árbitros, y también hay recursos impugnativos o de anulación contra los laudos, es decir, también hay procesos de recusación de árbitros. Si Honduras considera que un tribunal arbitral no está compuesto conforme a sus derechos, tiene derechos también Honduras frente a ese tribunal, y si un laudo fue emitido no de acuerdo a las normas previstas en el CIADI, también Honduras tiene recursos de impugnación contra este. Entonces, vamos a decir que juzgar al CIADI de esa manera sería prejuzgativo a mi criterio. Abogado Juan Diego Lacayo, me impacta esta declaración del doctor Odín Guillén Leiva cuando dice que lo que ha hecho el Estado de Honduras en este momento es prácticamente retroceder, poner 60 años atrás a nuestro Estado y quedar a expensas después por un incumplimiento de algún inversionista de otro Estado aquí en el Estado de Honduras a las presiones económicas de esas naciones que pueden repercutir inclusive en los organismos multilaterales de crédito. No, tal préstamo para Honduras, no, porque Honduras ya no pertenece a este centro internacional de diferencias, ¿cómo se llama? A mí se me olvida, relativas a inversiones. Es decir, impacta cuando nos dicen hemos retrocedido 60 años. Sí, sin duda alguna, y yo quiero rescatar el concepto que decía Denis Emilio sobre la separación del concepto político del concepto eminentemente jurídico. Es bien difícil hacer esa separación ante este tipo de decisiones, porque lo que se ha evidenciado en este tipo de decisiones es más una inclinación hacia la parte política que hacia la parte jurídica. Lo que dice el doctor Guillén es completamente acertado. No podemos culpar a una institución que no tiene vida propia, ¿ya?, de situaciones que son consideraciones subjetivas de hondureños o de las autoridades hondureñas. No podemos ni siquiera hablar de la totalidad de los hondureños, porque habemos algunos que estamos en contra de lo que se ha hecho porque manda un mal mensaje. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender es, en este momento, las autoridades hondureñas trataron inicialmente de desplegar una especie de anticuerpo frente a estos procedimientos que ya son un pacto al que se han sometido, ya, el Estado, no podemos hablar del gobierno, tenemos que hablar del Estado, y empezaron a hablar sobre estos mecanismos previos que, como bien decía el doctor Guillén, son una herencia que viene de cuando lo que se resolvía a nivel de las comunidades internacionales era en materia de diplomacia. Por eso se hablaba de agotamiento de los recursos internos. Esa era la lógica, que usted podía acudir a la diplomacia como la última ratio y que inicialmente usted intentaba resolver a nivel interno. ¿Para qué? Para evitar costos, para evitar ese tipo de sublevaciones que luego podían llegar a hacer guerras.
¿verdad? Y por eso es que históricamente eso ha quedado ahí rezagado. El problema es que cuando se hacen esas reservas a nivel interno del derecho hondureño, no trascienden a la etapa de derecho internacional que requiere el propio tratado. Entonces, usted puede poner en el diario oficial La Gaceta la reserva que quiera, y la pusieron en materia energética, por cierto, en el decreto ese de materia energética que mencionan a la NEI, que es al que se refiere el ministro Cerrato. Sin embargo, eso nunca llegó a los registros oficiales del CIADI, con lo cual eso nunca ha sido una denuncia oficial, ese es el nombre que recibe en materia de derecho internacional, eso nunca ha sido una denuncia o reserva oficial que ha hecho la República de Honduras. Entonces, el mensaje que se le envía a la comunidad internacional es que Honduras le está dando la espalda a un organismo que más bien ha estado siempre apoyando la parte financiera en el desarrollo del país. Y eso, evidentemente, detrás, usted tiene que preguntarse, bueno, si le das la espalda al Banco Mundial, ¿a quién le estás dando la mano? Y ahí entran todos los temas que podríamos hasta incluso tildar de ideológicos. Por eso es que el COEPA ayer se refería a un ecuatoriano, que evidentemente es la misma persona que recomendó eso en Ecuador y que hizo eso en Ecuador, que ya no es una realidad. Ya Ecuador vuelve con el presidente actual a adherirse nuevamente al convenio CIADI, porque se da cuenta que haberse salido del convenio CIADI, del convenio constitutivo CIADI, no le ha procurado ningún beneficio, porque hay otros instrumentos que usted puede invocar, especialmente las leyes de inversión y los tratados o los contratos internacionales que refería, que tienen componente de financiamiento, etcétera, en los que ya usted se sometió ya institucionalmente, como país, como Estado, a ese procedimiento en caso de controversia. Entonces usted no puede ahora, por un tema ideológico, decir, bueno, yo desconozco lo que suscribió el anterior encargado de este asunto en el Estado. No, Honduras es un solo país y la representación legal del país sigue siendo la misma, solo que las personas van cambiando y las ideologías también. Entonces no podemos, lamentablemente, divorciar el tema ideológico de esto, porque está completamente permeado por eso, y ese es el error, cuando usted toma decisiones motivado por inclinaciones ideológicas y deja de pensar en las consecuencias que va a tener, que es que va a venir una segunda ola de demandas, probablemente en un número similar al que vino inicialmente, que fueron 9, y luego va a suceder que los tribunales que se van a integrar se han iniciado a integrar sin la participación de una de las partes, porque ha habido una rebeldía de parte de Honduras que gracias a Dios ya se detuvo y ya entendieron que estaban perdiendo el 50% de probabilidades con solo el hecho de poder elegir a su propio árbitro, que es un árbitro que yo estudio su perfil y yo lo nomino por las credenciales que tiene y a veces incluso hasta por las inclinaciones ideológicas que ha manifestado públicamente. Entonces, Honduras ha enderezado el camino en los procesos que tiene abiertos y a los que ha llegado a tiempo a nominar tribunal, pero por el otro lado está enviando un mensaje a la comunidad internacional y al inversionista extranjero que no necesariamente es un buen mensaje, porque le está diciendo al inversionista, mira, si tú alguna vez tienes una dificultad conmigo, tienes que irle a tocar la puerta a la Corte Suprema de Justicia, que es mía, que yo puse, que son personas que naturalmente tienen un deber de independencia e imparcialidad, pero que es muy difícil despojarse de eso, porque, bueno, pues por razones evidentes y por razones que hemos visto en otros casos anteriores. Muchas gracias por su opinión, Juan Diego Lacayo. Escucho las valoraciones después de tenerlas de don Denis Hércules, Odín Guillén Leiva y Juan Diego Lacayo, de don Fabián Villeda, que está en la ciudad Puerto de la Ceiba. ¿Qué piensa de todo esto, Fabián? Renato, cuando usted tiene un panel de tan alto calibre y me toca ser el último en responder, hay dificultades en poder agregar a cuestiones tan bien planteadas por mis colegas. Sin embargo, yo quisiera aprovechar la oportunidad, sin perjuicio de contestar a su pregunta, puntualizar un par de cosas antes de entrar a algunos datos, porque quiero compartirles datos estadísticos, porque hemos escuchado algunas razones, ¿no? La verdad es que yo he venido siguiendo este tema desde el minuto 1, y cuando se dijo la posibilidad de denunciar el tratado y vi, por ejemplo,
acciones paralelas como el acceso de Honduras al CAF, por ejemplo, entendí que era una posibilidad muy real porque cuando los estados están negociando tratados, por ejemplo, como lo está haciendo Honduras ahorita con China, esto es todo un marco que entra en discusión porque son garantías que se les está ofreciendo a los inversionistas extranjeros. En este caso son garantías procesales porque el CIADI no es un tribunal arbitral, eso es importante entenderlo, es meramente un centro internacional que presta servicios de administración de procesos arbitrales, y en esos servicios de administración incluye, por ejemplo, un reglamento de arbitraje, que son las reglas procedimentales y procesales para poder desarrollar un arbitraje. Eso es el CIADI. Bajo el CIADI se constituyen tribunales ad hoc, es decir, tribunales que no son permanentes, se constituyen para el caso en concreto y deciden el caso en concreto. Y es importante tener en cuenta también que es difícil generalizar en cuanto a resultados, en cuanto a estrategias. ¿Por qué? Porque hay que también entender la fuente del derecho internacional de inversiones. El derecho internacional de inversiones tradicionalmente tiene tres fuentes: los tratados, ¿verdad? Los contratos que los estados firman con los inversionistas extranjeros, y también las leyes de protección de inversión, y Honduras tiene las tres fuentes. Honduras tiene 24 tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio con capítulo de inversión o acuerdos de protección y promoción recíproca de la inversión firmados con diferentes países desde el año 93, que firmó su primer tratado con Suiza. También tiene contratos, como lo mencionaba el abogado Hércules. Y por otro lado, tenemos la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones del 2011. Entonces, Honduras tiene un marco legal que aporta al derecho internacional de inversiones. Y cada marco legal es diferente, cada tratado es diferente. Hay tratados que tienen estándares de protección que son más amplios que otros. ¿Y cómo se determina cuándo un estándar de protección es más amplio que otro? Por su redacción. Entonces, el tribunal se constituye, aplica el tratado, que es el derecho aplicable en la mayoría de los casos en los arbitrajes, y no puede un tribunal decidir de la misma forma que ha decidido otro, porque las circunstancias son diferentes en cada caso y el tratado es diferente, y por lo tanto hay que ceñirse a el lenguaje del tratado. Eso quería, digamos, como un elemento introductorio para que se comprenda un poco cuál es la dinámica de todo esto, porque se dice continuamente el CIADI afecta, el CIADI afecta. No, el CIADI no afecta. El CIADI es una institución, es un organismo internacional que nace de un tratado que, como dije, presta servicios de administración. Ahora, quiero hablar un poquito sobre estadística, porque se ha dicho también que una de las razones por las cuales Honduras ha denunciado este tratado, y también quiero aclarar esto, nunca se ha puesto en discusión que Honduras puede hacerlo. Es un derecho que el Estado tiene otorgado por el tratado que el Estado suscribió, que es el convenio del CIADI. Así que Honduras perfectamente puede hacerlo. Cuando yo vi la decisión, yo tenía muchas ganas de escuchar cuáles eran las razones. ¿Por qué? Porque era una decisión difícil de comprender. Así que una voz autorizada, una voz informada como el vicecanciller mencionó algunas razones, y quisiera valorar esas razones que han sido mencionadas. La primera de ellas dijo es que el CIADI tenía un comportamiento que afectaba a el Estado, por lo general, a los estados. Como dije antes, el CIADI no podría tener tal comportamiento porque no es quien toma decisiones, son los tribunales. Ahora, no es cierto que los estados han perdido casos. En realidad, le voy a mencionar estadísticas donde los estados han ganado en la mayoría de los casos. Le voy a presentar dos modelos de estadística. El primero es uno donde se incluye todo un conglomerado de arbitrajes, no solo CIADI,
¿Por qué? Porque como decía el abogado Hércules y también lo mencionó el abogado Odín, hay otras alternativas al CIADI. Ya voy a explicar también por qué el CIADI es importante, por qué el CIADI es más atractivo que las otras alternativas. Pero hay otras alternativas, como por ejemplo arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI, y también tenemos arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, es decir, otros centros de arbitraje que también prestan servicios de administración de arbitraje y bajo el cual se pueden constituir otros tribunales. Y Honduras ha ofrecido en varios de sus tratados, de los 24 que le dije, en 19 tiene cláusula CIADI y en la gran mayoría también tiene otras alternativas. Entonces hay otras alternativas para los inversionistas. Entonces fíjese bien, de 1.303 casos, que incluye, como le decía, ese conglomerado de posibilidades de arbitraje, no solamente CIADI, en 344 casos los tribunales decidieron a favor del Estado, en 344. En 23 casos no hubo una decisión ni a favor ni en contra, es decir, no hubo condena a daños. Piénsese eso como una ventaja para el Estado, ¿no? El Estado no recibió condena. Súmele eso a los 344. En 260 se decidió a favor del inversionista. Fíjese bien, 344 a favor del Estado, 266 a favor del 260, perdón, a favor del inversionista. En 173 se llegó a un acuerdo. Eso también es un beneficio para el Estado. ¿Por qué? Porque se evita llevar todo el procedimiento hasta el final y se evita gastar en el procedimiento, etcétera. En 124 casos fueron descontinuados. Otro beneficio para el Estado, no hubo condena. 357 están pendientes y en 22 no hay información disponible, porque en muchos casos, bueno, la mayoría de los casos de entrada son confidenciales, pero hay mecanismos de transparencia que permiten saber los resultados. Ahora, veamos las estadísticas del CIADI. El CIADI tiene alrededor de 900 y tantos procesos de arbitraje y conciliación, pero me quiero concentrar en los procesos de arbitraje. Entonces tenemos un número de 772 casos. En 184 casos se decidió a favor del Estado. En 159 casos se decidió a favor del inversionista. De nuevo, hay más casos a favor del Estado, hay menos casos a favor del inversionista. En 14 casos no hubo condena. Es decir, probablemente se halló responsabilidad y no hubo condena a daños. En 114 hubo acuerdo. De nuevo, una salida beneficiosa para el Estado en muchas circunstancias. 220 están pendientes, 74 fueron descontinuados y en 7 no hay información disponible. Entonces las estadísticas hablan, los números hablan. Los tribunales arbitrales no han favorecido mayoritariamente a los inversionistas. Esto es como cualquier circunstancia en un caso, en un arbitraje doméstico o en la jurisdicción ordinaria. Usted puede ganar o perder. Y que usted gane o pierda depende de muchas circunstancias, de muchos factores, y uno tiene que analizarlo caso por caso. Es interesante entender por qué el CIADI es atractivo respecto a otras alternativas, como lo mencionaba. ¿Qué tal si esa valoración me la hace después de la pausa comercial, por favor, el doctor Fabián Villeda? En principio, entonces, esos datos que usted nos proporciona rechazan la versión o el argumento del vicecanciller Gerardo Torres, que Honduras se retira del CIADI porque ahí los estados siempre pierden. Con datos nos ha dicho don Fabián Villeda que hay más laudos que favorecen al Estado que al mismo inversionista. En eso estamos totalmente claros, ¿verdad? ¿Cuál fue el otro argumento de peso que usted vi que los estaba enumerando del vicecanciller Gerardo Torres para argumentar, sustentar este retiro de Honduras o esta denuncia del Tratado del CIADI por parte de nuestro Estado? Otra de las razones y que
entraré a valorar después de la pausa comercial es que había una tendencia de los estados de excluir este tipo de cláusulas, y se mencionó el caso europeo, pero el caso europeo no tiene nada que ver con nuestra realidad, y ya lo voy a explicar también después de la pausa que usted indique. Muchas gracias. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Buenos días, este es el tráfico vehicular en Frente a Frente. Nos ubicamos en la calle Berlín y también de igual forma en el puente Bicentenario, este puente que se conduce hacia los sectores de Casa de Gobierno. Veamos un tráfico bastante tranquilo, bastante fluido. No obstante, en la calle Berlín que se conduce hacia el Ministerio Público, en la residencial Las Lomas, vemos un tráfico ya un poco saturado, vehículos que van y vienen por estos sectores. Si usted se conduce por los sectores de la Embajada de México, por ejemplo, se va a encontrar este tráfico no tanto fluido. Y repetimos, el tráfico vehicular en el puente Bicentenario, este puente que se conduce hacia el sector de Casa de Gobierno y algunos centros comerciales que se dirigen también hacia el Boulevard Juan Pablo, es un tráfico bastante fluido. El tráfico vehicular, así está, en Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Agradecemos a todas las personas que han compartido su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Damos lectura a su opinión. Ismael Cepeda comparte: todo dependerá qué podemos ofrecer y qué alternativas en primer lugar. Sin embargo, la confianza se conforma por certeza, normas, leyes e institucionalidad, y por esperanza, expectativas que se cumple y cumplirá en futuro el imperio de la ley. Lastimosamente no tenemos, comparte Gustavo León. Los estados tienen naturalmente y por su poder intrínseco una posición ventajosa ante inversionistas extranjeros que traen su capital a fin de garantizar condiciones equitativas en caso de controversia y fomentar inversión en países inseguros. Se creó CIADI como foro neutral. Comparten más televidentes. Señores juristas, por favor presenten resultados de CIADI a favor y en contra de Honduras. ¿Qué otra organización del mismo peso existen a nivel mundial? ¿Los bancos mundiales nos pueden bloquear los préstamos? ¿Será evitar demandas de las alianzas público-privadas? Comparte el televidente Ismael Ochoa. Recordemos que el CIADI son tribunales arbitrales privados queriendo resolver litigios de derecho internacional público y no permiten la opinión de terceros. Esto es como querer jugar un partido de fútbol donde el árbitro va parcializado con uno de los equipos y sin el VAR. Comparte el televidente Montserrat Sánchez. Apoyamos totalmente la decisión tomada, recordando que ahora con la presidenta Xiomara sí tenemos relaciones internacionales, donde ha sido hasta nombrada presidente representante. Es un gran orgullo ver a Honduras renacer de un estado fallido. Comparte la televidente. Usted puede continuar compartiendo su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles y miles de premios al instante. Estaba escuchando el mensaje de don Marco Matamoros, un fiel televidente de Frente a Frente. Señores juristas, dice, por favor presenten resultados de CIADI a favor y en contra de Honduras. Yo creo que él escribe el mensaje antes de la amplia respuesta que dio Fabián Villeda desde La Ceiba, el doctor Fabián Villeda. ¿Qué otra organización del mismo peso existen a nivel mundial? Sabemos que existen otras, pero del peso del CIADI, no sé, sobre eso se iba a referir el doctor Luján, ya en los próximos minutos.
Fabián Villeda. Los bancos mundiales dicen nos pueden bloquear los préstamos. Ya aquí los panelistas en Tegucigalpa habían advertido de esa posibilidad. Bueno, atentos porque ya volveremos con Fabián Villeda, ¿sí? Lo último, ¿será evitar demandas de las alianzas público-privadas? Eso es interesantísimo. ¿Qué pensamientos se le vienen a su cabeza en este momento? Bueno, es que evidentemente los instrumentos que Honduras ha suscrito internamente, como leyes de la República, como decretos leyes, en ese sentido nos comprometen también. Y todos los contratos de alianza público-privada tienen la cláusula de sujeción y de sometimiento al CIADI. Entonces, en efecto, lo que dice don Marco es cierto. Esto tiene esa orientación. Usted lo que quiere, en teoría, es evitar que todos esos contratos de alianza público-privada que usted ya suscribió le sigan reventando en la cara. Ya le reventó en la cara a Palmerola, ya le reventó Autopistas del Atlántico, ¿ya? Y pueden venir otras en cartera. Imagínese el puerto, imagínese que el Puerto Cortés le reventara en la cara. Entonces, evidentemente, el Estado de Honduras le quiere cerrar la puerta a todo ese potencial de demandas. Lo que pasa es que el mecanismo que están utilizando no es adecuado. No es así como se detienen las demandas. No pueden eludirlo. Las demandas que ya están, esas no las pueden eludir. Es que usted no puede ser un cipote malcriado que patalea porque le están ganando el partido de fútbol. No es así que se resuelve el asunto. Usted primero tiene que tener un árbitro, para referirme al mensaje que leía también la licenciada Madrid sobre que es jugar fútbol sin el VAR. No es jugar fútbol sin el VAR. Jugar fútbol sin el VAR es cuando el Estado de Honduras, pudiendo tener un árbitro dentro del VAR, decide no tenerlo, porque lo pudo haber escogido. Entonces, ojo que nosotros nos estamos haciendo el harakiri solos. Hay que tener cuidado con esas cuestiones. La verdad es que Honduras se dio cuenta y consiguió buenos asesores. Uno de ellos, Francisco González de Cosío, ¿verdad?, que escribe este tipo de libros que todos los entusiastas del arbitraje estudiamos. Él es abogado de la República de Honduras, excelente abogado. Esa es una decisión acertada que ha tomado Honduras. Escoger también o designar como árbitro a Eduardo Silva Romero en uno de los casos, ex secretario general de la CCI, un hombre que tiene experiencia en materia francesa, en materia de derecho continental, en materia de derecho anglosajón. Ese es el tipo de árbitro que tiene que escoger. Y qué bueno, yo me siento bien como hondureño de saber que mis autoridades llegaron de nuevo a la mesa, dejaron de patalear como niños malcriados y dijeron, esto es lo que hay que hacer, este es el debido proceso. El problema es que ahora, por recomendaciones de no sé quién, le están dando la espalda al CIADI, cuando el CIADI, como bien dice el doctor Corona, no tiene ningún tipo de personalidad propia. Quienes encarnan, como dice el doctor Guillén, la resolución de la controversia son personas, son árbitros que forman parte de un listado que usted puede escoger. Doctor Guillén Leiva. Yo creo que una parte, un Estado como Honduras, debe de preocuparse por cumplir sus contratos. Entonces estamos pensando que el CIADI o los tribunales que se van a conformar van a condenar a Honduras. Más bien deberíamos de pensar en respetar las obligaciones que tenemos contractuales con cualquier parte, con cualquier inversionista. Eso uno. Luego, como procesalista, hay formas más prolijas de defenderse que denunciar un tratado. Usted puede defender una causa con una excepción, usted puede defender con sus pruebas, usted puede defender con sus argumentos, luego puede impugnar un laudo también, el proceso del CIADI lo prevé. Entonces, apuntar a una filosofía jurídica más pura es lo oportuno que le debe de recomendar un asesor a una parte, cumplir su contrato y defenderse con un procedimiento legítimo. Bueno, le quiero dar nombre y apellidos a ese asesor del que desde ayer habla el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y que a juicio de este gremio fue el que recomendó al Estado de Honduras anunciar que se retira de este Centro Internacional de Arbitrajes en materia de inversiones. Es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que es asesor del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ya más adelante les voy a preguntar aquí a los panelistas, porque les pregunté sobre Venezuela, pero ¿cómo le fue en ese tiempo de que Venezuela estuvo fuera del CIADI por decisión de Correa? Ya regresó, ¿no?
¿O no? Ecuador. Ya regresó y efectivamente en un caso muy similar a Venezuela tuvimos solicitudes de arbitraje en el ínterim y se dieron cuenta de que es más lo que pierden al no estar dentro, porque por ejemplo se pierde la facultad de nominar árbitros, ¿sí? Se pierde la facultad de estar ahí dentro del centro y tener o participar de una forma más activa, porque una vez se sale del convenio, una vez ya no hemos estado parte del convenio, solo podemos ser demandados. Entonces nos estamos quedando sin la posibilidad de participar en el juego de nombrar árbitros, que es importantísimo en un proceso arbitral. De las cuestiones más importantes en un proceso arbitral, Renato, que lo diferencian de un sistema de justicia ordinario, es que usualmente, y digo usualmente porque en algunos casos no es así, usualmente hablamos de 3 árbitros, ¿sí? Un árbitro nombrado por la parte demandante, otro árbitro nominado por la parte demandada, y en el caso del CIADI, un árbitro nombrado por el centro, ¿sí? O a veces de común acuerdo por las partes. Entonces, la posibilidad de que yo nombre un árbitro, que lo voy a seleccionar yo, que voy a saber que es una persona cuyos quizás lineamientos filosóficos se alineen con los intereses del Estado de Honduras, que yo ya conozca y haya estudiado sus antecedentes y sepa que ha sido árbitro en casos parecidos, aplicando tratados o contratos parecidos, hombre, yo voy a estudiarlo muy bien y voy a decir, este es el hombre que yo quiero para mi caso, y a mí me interesa que él sea mi árbitro porque quizás con él yo tenga más posibilidades de ganar mi caso. Y vamos a perder esa posibilidad. Quisiera referirme, Renato, a algunos puntos cortos, y es la importancia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, y yo creo que va muy ligado a lo que es la seguridad jurídica y la estabilidad política. Había un tuit del abogado Gustavo León Gómez que es muy bueno en esta materia, no sé si lo podrían poner por ahí. Ya lo buscamos. Y él hablaba sobre el poder del Estado. Ahí lo tenemos, ¿sí? Sobre el poder del Estado. Que los Estados tienen naturalmente más poder que los inversionistas. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque particularmente para el momento en el que toma mucho auge el derecho internacional de inversiones, que es allá por la década de los 60 y 70 del siglo pasado, particularmente en ese momento se está llevando a cabo la descolonización de gran parte de África y Asia, que vale la pena resaltar, su independencia se da mucho después que la nuestra, ¿verdad? Latinoamérica se independiza mayoritariamente en el siglo XIX, África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que empezaba a ocurrir es que las potencias coloniales daban la independencia a los estados, pero a la vez suscribían con ellos tratados de inversión para proteger a los inversionistas de este estado en un estado independiente, recientemente independiente. Se puede hablar, y yo creo que vale la pena decirlo, que de cierta medida era un poco impuesto, ¿verdad? Te doy la independencia, pero firmame ese tratado para proteger a mi inversionista. Ya son de las cositas que no son tan bonitas del derecho de inversiones, que yo comentaba par de ellas la vez pasada que estuve por acá. Y ¿por qué eran importantes estos tratados, Renato? Porque un estado perfectamente el día de mañana tiene un golpe de estado, tiene un cambio de gobernante, y el nuevo gobernante dice, no, esta empresa no me agrada, te vas, te expropio, te nacionalizo y no te respeto ningún derecho. Ah, pero ya con un tratado de inversiones, la inversión está protegida, ¿sí? Y por esto es que fue importante que se empezaran a incorporar varios estándares mínimos que usualmente encontramos en tratados relativos a inversión o en contratos relativos a inversión, como ser, por ejemplo, y vale la pena decirlo, el Estado tiene una facultad de expropiar, ¿sí? Es una facultad del Estado. Unilateral. Ahora bien, hay que expropiar indemnizando justamente al expropiado, ¿sí? Hay una obligación del Estado a no discriminar al inversionista por el hecho de ser extranjero. Hay una obligación del Estado de la repatriación de capitales. También, de la posibilidad de que el inversionista pueda sacar el dinero de Honduras, ¿sí? Entonces hablamos de no discriminación, no expropiación sin indemnización, una garantía de seguridad plena y protección. También hablamos trato nacional, del principio de trato nacional, en algunos casos también del principio de trato de nación más favorecida. Son varios estándares de protección que encontramos usualmente en estos tratados o contratos y están ahí para evitar que el día de mañana, en un estado volátil, ¿sí?, tengamos precisamente un cambio de gobierno o un cambio de criterio o de dirección del Estado. Cambio de reglas. O un cambio de reglas que afecten al inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista está buscando seguridad jurídica.
y la seguridad jurídica es de cierta forma lo que trata de garantizar el derecho internacional de inversiones. Muy bien, Fabián Villeda tiene una respuesta pendiente. ¿Qué pierde Honduras al retirarse del CIADI? O en comparación con otros mecanismos que representa el CIADI en el universo de las inversiones. Esto lo están preguntando nuestros televidentes y me gustaría escuchar la opinión de ustedes y comienzo con el doctor Fabián Villeda desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Sí, Renato, mira, la cuestión es que el CIADI nace, como dije en algún momento, de un tratado internacional. En virtud del derecho internacional consuetudinario, y que además está recogido en la Convención de Viena en el artículo 26, los tratados obligan a las partes, el principio de pacta sunt servanda. Entonces, hay una obligación internacional de cumplir con el tratado. Y repito, el CIADI es constituido por un tratado. La particularidad, la que pone en ventaja al CIADI, además de otras razones que ya podré comentar, pero creo que la principal es que los laudos que se emiten bajo las reglas de arbitraje del CIADI y bajo el convenio del CIADI tienen carácter de ejecución, de reconocimiento y ejecución automático, tal como lo tiene una sentencia judicial del país, pues donde tendrá afectación esa sentencia. ¿Por qué? Porque mira, cuando usted tiene un laudo, repetimos para los que nos sintonizaron luego de que el abogado Hércules explicó la diferencia entre un laudo y una sentencia, es sencillamente el nombre que una sentencia tiene en arbitraje. Cuando usted tiene un laudo, usted lo que necesita de ese laudo es poder ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, un laudo internacional tiene que pasar por un proceso, primero, de reconocimiento del laudo, y luego tiene que pasar por un proceso de ejecución. Entonces, el convenio del CIADI ya establece que los laudos que emite el CIADI es una obligación de los estados reconocerlos y ejecutarlos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en principio se pierde, ¿verdad? Esa posibilidad. Pero fíjese que ayer se me hizo la pregunta también respecto a si eso tendría algún efecto negativo inmediato. Habrá que esperar para valorarlo. Sin embargo, fíjese que nuestra propia Constitución, en el artículo 15, párrafo segundo, dice que Honduras proclama como ineludible el cumplimiento y la ejecución de las sentencias internacionales arbitrales. Ese es un principio de nuestra Constitución, porque Honduras tradicionalmente ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Tradicionalmente es histórico. Honduras ha acudido a arbitraje también. Recordemos el laudo del rey Alfonso XIII del 23 de diciembre, por el cual se delimitan nuestras fronteras con Nicaragua. Y que ahí para los capitalinos en las Lomas del Guijarro, en la Plaza España, hay un busto en honor al rey Alfonso XIII que fue donado por su hijo, una estatua, correcto, por su hijo, el conde de Barcelona. Fue en agradecimiento a la labor del rey por ese laudo. También hay laudos que determinaron las fronteras con Guatemala. Y también hubo laudos, por ejemplo, por algunos fallecimientos que hubo aquí en la zona de la Ceiba y en la Masica a principios del siglo pasado, perdón, donde pues el Estado sometió a arbitraje la indemnización por esas circunstancias. Entonces, Honduras tradicionalmente ha sido un país que ha acudido al arbitraje. Ahora, fíjese que yo quería también puntualizar algo que me parece bien importante, porque para poder, digamos, someter críticas que tengan un sentido real
al sistema hay que entender el sistema. Usted junto a usted tiene a dos abogados que son árbitros, que han ejercido de árbitros, el abogado Odín, el abogado Lacayo. Y cuando uno se embarca en esta carrera de ser abogado de arbitraje o ser árbitro internacional, uno se crea una reputación, y esa reputación es la que va a hacer que usted reciba designaciones. ¿Qué le dice eso? Que un árbitro internacional cuida su reputación. Usted no tiene idea, es un estándar muy altísimo, porque si son acusados o cometieron un ilícito o favorecieron indebidamente a una parte, créanme que a ese árbitro se le acabó su carrera. No lo vuelven a designar, porque esta comunidad es muy pequeña. La comunidad del arbitraje es bastante pequeña, entonces se sabe en esas circunstancias, y no va a sobrevivir su carrera a una circunstancia como esa. Entonces nos estamos refiriendo a un grupo de expertos, porque esa es otra de las razones por las que el CIADI tiene peso, porque es un centro dedicado exclusivamente a disputas de inversión. Y el derecho de inversión es muy, muy complejo y es muy especializado. Entonces tenemos un grupo de personas especialistas en la materia que tienen una carrera probada, una reputación probada, que deciden las controversias. Yo lo dije al comienzo, aquí lo que tenemos hoy son juristas y académicos, porque muchos de ellos imparten clases. Aquí no vienen a exponer puntos de vista político-partidarios, ni ideológicos. Hoy los estamos escuchando a los cuatro que coinciden, por lo menos es lo que yo he interpretado, que no es la mejor decisión del Estado de Honduras retirarse de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. ¿Así es, abogado Hércules? De acuerdo, yo creo que estamos tenemos aquí un consenso, ¿verdad?, de que no es la decisión más sabia. Creo que cada quien puede dar puntos diferentes, pero es el consenso. Doctor Odín Guilleleiva. Yo quisiera abonar a lo que mencionaba Fabián. Los árbitros deben ser imparciales independientemente de quién los nombre, ¿verdad? Entonces, como árbitro tiene un deber, que es impartir justicia mediante ese laudo que va a emitir, independientemente si lo nombró Honduras o lo nombró el inversionista. Esa es una cosa. Y la otra que me gustaría invertir el análisis es lo que buscan los inversionistas y los estados con un laudo CIADI es evitar ese reconocimiento y ejecución a través del tribunal, ¿verdad? Evitar la judicialización del proceso arbitral, eso es lo que buscan. Esa ventaja la tiene tanto el inversionista como el Estado. Entonces, si no estamos en un proceso CIADI, ahora también el Estado pierde la oportunidad de que un laudo arbitral CIADI que le favorece lo pueda reconocer y ejecutar inmediatamente contra el inversionista. Entonces, no solamente analicemos del inversionista contra Honduras, también pensemos que Honduras podría ganar ese laudo, ese juicio arbitral, y a la vez tendría la dicha de poder reconocerlo y ejecutarlo de inmediato por ser una de las virtudes del CIADI. Sí. Abogado Juan Diego Lacayo, es cierto, yo no los he invitado para que me den opiniones de política partidaria, en lo absoluto, y ustedes son de tal dimensión que se cuidan de eso, pero ustedes han sido árbitros en este tipo de disputas. Cuando escuchan por primera vez del gobierno que denuncia el tratado y que muy pronto dejaremos de pertenecer a este centro, ¿cuáles fueron las primeras reflexiones? ¿Qué pudo haber motivado al Estado de Honduras a retirarse del CIADI? Y ahora que miro a todos los expertos, a buena parte de los expertos en esta materia, decir, es la peor decisión del gobierno o del Estado de Honduras, ¿qué habrá de por medio? ¿Qué habrá de por medio? Mire, don Renato, yo quiero primero puntualizar algo. Los efectos que se buscan no se van a lograr. Eso es lo primero.
es pretender algo que no va a ser posible materializar, porque usted no va a evitar que lo sigan demandando, todo lo contrario, lo decía Denis Emilio al inicio, usted lo que va a conseguir es un aluvión de demandas. En los próximos 6 meses. Claro, porque la gente está corriendo, lo que la estaban pensando ahora van directo al objetivo, eso por un lado. Por el otro lado existe el mecanismo complementario, que es un reglamento que nace unos cuantos años después de que se suscribe el convenio CIADI, en el año 78 más o menos, para darle la oportunidad, y aquí me monto un poco en lo que decía el doctor Odín, sobre la posibilidad de que hayan países que denunciaron el CIADI, pero que los puedan seguir demandando dentro del CIADI a través de ese reglamento del mecanismo complementario, con la desdicha, como decía Denis Emilio, que yo ya no voy a poder nombrar árbitro porque estoy rebelde, he declarado en suspenso o he denunciado, ¿verdad?, esa convención. Y lo otro que es interesante, y aquí me monto en lo que decía don Odín, con respecto a la fuerza ejecutiva del laudo. Hay un caso interesante en Costa Rica, recientes años, el caso de David Allen y otros, en contra de la República de Costa Rica, que Costa Rica gana, y no solamente gana, el tribunal le adjudica costas procesales y personales a la República de Costa Rica y sanciona a los inversionistas demandantes y les hace un llamado fuerte de atención y les dice, ustedes han venido aquí de manera temeraria. Entonces, cuando yo no estudio esos otros casos, y yo me agarro solamente de lo negativo para venderle una idea a la población de que lo que estoy haciendo es lo más acertado, la verdad es que yo estoy tergiversándola, ¿verdad? Y entonces, ahí hay un riesgo ya a nivel político y trasciende ya incluso a lo ideológico. Entonces, el temor que tenemos los practicantes del arbitraje, los que acudimos a estos mecanismos alternos, es que desde la perspectiva del Estado, cuando usted está en el gobierno y habla desde la perspectiva del Estado, usted tiene que ser mucho más cuidadoso, porque el funcionario público no puede hacer más de lo que la ley le permite hacer, versus el que está del lado privado que hace todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, cuando usted trasciende y rompe esa frontera, usted produce inseguridad, que es lo que dice el doctor León Gómez en su tuit. Cuando usted produce esa inseguridad, entonces usted produce temor en el inversionista, que ojo, las inversiones que se protegen bajo estos mecanismos no son inversiones de 3 años. Estamos hablando de alianzas público-privadas, estamos hablando de concesiones estatales, estamos hablando de hidroeléctricas, estamos hablando de generación renovable, estamos hablando de autopistas, de infraestructura, estamos hablando de proyectos que son de larga duración, a donde usted hace corridas presupuestarias, diagramas de Gantt, que tienen una fluctuación en el tiempo y que las ganancias van a llegar más adelante, o sea que trasciende los 4 años de doña Xiomara, eso es lo que quiero decir. Sí. No es un proyecto que yo voy a tener solamente bajo la égida del gobierno actual, yo no sé qué viene después de doña Xiomara, yo no sé qué viene después de el que venga después de doña Xiomara, y yo ya me comprometí con un banco a deberle y a adeudarle millones de dólares y con un país a construirle una represa y a que opere la represa y que le genere energía y que sea estable la energía. Entonces, cuando usted ve la letra fina, usted se da cuenta de por qué Honduras no puede someter a la Corte Suprema de Justicia los asuntos que van a ser en conflicto con los inversionistas que vienen y que confían o desconfían, pero invierten en el país. Entonces, eso sí equivale a querer jugar una partida de fútbol con un árbitro que yo puse, al que yo le pago del erario público de Honduras y que además hasta tengo la capacidad de llamar por teléfono, aunque no debería, para amedrentarle o para amenazarle o para alinearle. Ese tipo de miedos son fundados. En un país de inseguridad jurídica como Honduras, son miedos que cualquier inversionista puede tener, y más los que asesoramos a esos inversionistas de cara al potencial litigio que podemos. Y en esas condiciones, ¿quién querrá venir a invertir? ¿Y quién quiere venir a jugar fútbol aquí en Honduras con un árbitro que pone la República de Honduras, o con un juez que pone la República de Honduras y que le dice, mira, estas son las faltas que puedes pitar y estas no? Yo no quiero meterme a jugar en esa cancha. Pero el ministro de Desarrollo Económico lo mira fácil, dice, si no solo el CIADI está, hay otros mecanismos de conciliación, dice, de arbitraje.
No, él lo que habla es del agotamiento de la instancia interna, y el agotamiento de la instancia interna entra en un choque frontal con el arbitraje, porque usted no puede hablar de tener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales y cortes del país y tener a la par un laudo. Son excluyentes uno del otro. Sí, pero también habló de otros mecanismos de arbitraje. Freddy Serrato, el ministro. Okay. Yo quisiera que nuestra producción me haga el editaje para volver a escuchar los argumentos del gobierno. Primero, el argumento del vicecanciller Gerardo Torres, de que ahí en el CIADI generalmente los estados pierden, dijo, y lo ha demostrado el doctor Fabián Villeda, que no es cierto, que hay más laudos favorables a los estados que al inversor privado. Y luego el criterio o el argumento del ministro Freddy Serrato, que incumplió el CIADI porque aceptó un arbitraje cuando estas empresas debieron, dice, primero agotar la instancia judicial local, que es a lo que se está refiriendo don Juan Diego Lacayo. Esos son los principales argumentos que esgrime el gobierno para denunciar el tratado y estar fuera de él dentro de 6 meses. Miren, estoy recibiendo en este momento este resumen del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Primero, una explicación sobre esta institución. El convenio de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI, es una institución del Banco Mundial, que eso ya ustedes lo saben. Luego viene informándonos que actualmente el CIADI cuenta con alrededor de 165 países miembros, dentro de los que destacan potencias económicas como China, Suiza, Arabia Saudita y Estados Unidos, que la mayoría de los países de América Latina son miembros del CIADI, lo que indica su participación en un sistema internacional para la resolución de disputas de inversión. La decisión de Honduras de retirarse del CIADI. Según el anuncio oficial publicado en su sitio web del CIADI el 29 de febrero de 2024, Honduras comunicó al Banco Mundial su intención de retirarse del convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. Este retiro se hará efectivo 6 meses después de la notificación, es decir, el 25 de agosto de 2024, conforme al artículo 72 de la Convención. El Banco Mundial, actuando como depositario del convenio CIADI, ha notificado a todos los Estados miembros sobre esta decisión por parte de Honduras, pero aquí los panelistas nos advierten que posiblemente venga una ola de demandas contra el Estado que se presenten en el CIADI en los próximos 6 meses. Después de las que ya tenemos. Y luego nos describen aquí las demandas pendientes de Honduras en el CIADI. Honduras se enfrenta a múltiples demandas ante el CIADI, cuyos montos superan 12.000 millones de dólares en 2023, afectando a sectores como el energético, el de infraestructuras y el bancario. Pero como lo han dicho nuestros propios panelistas, no podemos decir que todas estas demandas que se dilucidan a nivel de los tribunales amparados bajo el CIADI las va a perder el Estado de Honduras. Si lo que el Estado de Honduras debe hacer es nombrar árbitros para todas estas demandas. ¿En cuántos ha nombrado árbitros? En los últimos, por ejemplo, nombró árbitro en el caso de los esposos Pais, de nacionalidad guatemalteca, en el caso de los norteamericanos Argüello, en el caso de Palmerola. En el caso de Scatec y Norfund todavía están en ese proceso, ¿verdad? Hay una especie de suspensión hasta abril en esos procesos, y me parece que en el caso de los mexicanos de JLL Capital también ha colaborado en la nombramiento. Entonces, estas que ven en pantalla son las demandas pendientes de Honduras. Fernando Pais Andrade y Anabela Slosir de León de Pais. Palmerola International Airport, Inversiones y Desarrollos Energéticos, Juan Carlos Argüella y Ernesto Argüello, Norfund y KLP Norfund, y esto, noruegos, son fondos noruegos. ¿Son fondos noruegos? Sí. Scatec también es noruega y entraron las demandas el mismo día. Solares. Solares, sí, son solares. Inversionistas, inversionistas solares. Autopistas del Atlántico SADCB y otros, JLL Capital, ¿cuál es este? Esos son los mexicanos, que prestaban sobre los salarios de los empleados públicos. Y luego Honduras Próspera.
y luego Honduras próspera. Estas son las demandas pendientes de Honduras en este centro internacional. ¿Qué esperar de esta decisión?, se pregunta el COEP. Honduras no es el primer país de América Latina en retirarse del CIADI. Bolivia marcó el precedente al retirarse en 2007, seguido por Ecuador en 2009, aunque este último regresó al CIADI a finales de 2021. Ambos países argumentaron la búsqueda de un mayor control sobre las disputas de inversión en su territorio como una expresión de soberanía nacional. Lejos de alcanzar los resultados anticipados, esta decisión ha tenido repercusiones negativas en la economía y bienestar de sus poblaciones. En términos de inversión extranjera directa neta, tanto Bolivia, 320 millones de dólares en 2022, como Ecuador, 832 millones de dólares, se encuentran por debajo de otros países de la región como Costa Rica, Uruguay y Panamá, que superan los 2.600 millones de inversión y que forman parte del CIADI. Me parece interesante este contraste. Costa Rica recibe más inversión extranjera que Bolivia, que se retiró del CIADI, que Ecuador, que se retiró del CIADI, pero que regresó. Costa Rica recibe más inversión extranjera y sigue ahí bajo el cobijo de este, no es la expresión correcta, sigue perteneciendo al CIADI Costa Rica, al igual que Uruguay y Panamá. Estos tres países de Latinoamérica tienen más inversión que estos otros dos, uno que se fue definitivamente, no sé qué va a pasar a futuro, y otro que se fue por decisión de Correa, pero que con el cambio de gobierno retornó al CIADI. Y Correa, dicen, es el que está asesorando a Xiomara. Pero los inversionistas llegan a un país no solo por ser parte del CIADI, ¿no? Sí, es importante aclararlo, ¿verdad? Llegan a Uruguay, es una democracia plena, llegan a Costa Rica, es un país reconocido también por su respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. Entonces, ser parte del CIADI es un elemento más que podría abrir la puerta a una inversión, igual a salir un inversionista hondureño hacia afuera. Estado de Derecho. Estado de Derecho. La prioridad del país debe de ser respetar sus obligaciones. Sí. La prioridad del país frente a esas demandas debe de ser cómo defender esas demandas, cómo comprobar su derecho, cómo solicitar su derecho adecuadamente y en términos procesales cómo impugnar si fuera necesario un laudo, si fuera necesario recusar un árbitro. Es decir, esos son los elementos sobre los cuales tiene que tener prioridad Honduras. Claro. Y por último dice el COE, para Honduras su reciente retiro del CIADI podría interpretarse por los inversores internacionales como un incremento en el riesgo de inversión. Esto se debe a la percepción de un marco legal menos robusto para la solución de controversias, exacerbado por la frágil institucionalidad del país y altos niveles de corrupción. Más adelante vamos a leer las consideraciones y las consecuencias que desde ya está advirtiendo el sector privado nacional. Voy con el abogado Denis Hércules antes de la siguiente pausa comercial. Sí, yo creo que es importante resaltar lo que mencionaba el abogado Dean. O sea, si usted es un inversionista extranjero, hay muchos factores que debe evaluar para determinar si un país, si invertir o no en un país, y ser miembro del CIADI o no, de la convención del CIADI, será uno de esos factores, no es el único, ¿verdad? Lo más importante definitivamente será la estabilidad política y la seguridad jurídica, el Estado de Derecho que existe en ese país. Sí. Por eso es que Costa Rica es lo que es, ¿verdad? En Centroamérica. ¿Por qué se diferencia de nosotros y el resto? Es correcto. Y también creo que es una de las razones por las cuales, si vemos el resto de países de Centroamérica, hombre, Guatemala muy volátil y todo, políticamente inestable, pero económicamente raro, pero económicamente Guatemala es la potencia de Centroamérica, con la excepción de Costa Rica. ¿Cómo? Hay diferentes teorías, ¿verdad? ¿Cómo es potencia económica? En Centroamérica hay diferentes teorías. Claro. Pero bueno, el problema de Guatemala es la inestabilidad política y los altos grados de corrupción también. Ahora bien, poníamos en pantalla hace un rato las palabras del secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, y mencionaba él el tema de las exclusiones que se hicieron al convenio del CIADI, ¿verdad? Yo creo que, y lo comentábamos la última vez que estuvimos aquí con Juan Diego, varias veces ya el Estado ha mencionado que hay unas exclusiones, que se estableció, por ejemplo, que en el caso de Honduras sí se podía llegar al CIADI, pero agotadas las vías administrativas y judiciales internas, y que adicionalmente había una exclusión en materia energética, ¿verdad?, que es del año 2000, si mal no recuerdo, sí. Y que esto se haya irrespetado. Yo no creo que se haya irrespetado,
creo que el Estado de Honduras, dicho de una forma muy coloquial, metió la pata. ¿Sí? Metió la pata porque cuando se ratificó el convenio del CIADI y se hizo una exclusión y se estableció que debía agotarse la vía administrativa y judicial interna, ¿ok? Eso debía notificarlo al Banco Mundial como depositario del tratado. Debía notificarlo. ¿Se notificó o no se notificó? Bueno, eso fue en el gobierno del presidente Azcona y yo creo que muy poco funcionario público habrá todavía activo que nos pueda decir qué fue lo que pasó. Pero ahí no se notificó debidamente. No se notificó. Y luego, con la siguiente exclusión, que si mal no recuerdo fue en el periodo del presidente Flores, de nuevo, yo creo que no se notificó la exclusión. Eso no es culpa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en lo más mínimo. No es su culpa, esa es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Claro. La cosa es que el Estado es uno. Cambia el gobierno, pero el Estado es uno. Entonces, el gobierno actual tiene que cargar con la maleta que le dejan, con los errores de los otros. Y también vale la pena resaltar que si bien es cierto, los casos han caído recientemente, 9 el año anterior, en el gobierno de la presidenta Castro, derivan de asuntos planteados en gobiernos anteriores. Y de nuevo, el gobierno actual carga con la mochila, ¿verdad? Entonces, en vez de plantearnos denunciar el convenio, creo yo que lo más lógico era primero estudiar los casos y verificar dónde el Estado de Honduras, no el gobierno, el Estado de Honduras que es uno, dónde el Estado de Honduras se ha equivocado y qué podemos mejorar a futuro para evitar que esto siga pasando. Yo escribí mi tesis sobre esta materia del derecho internacional de inversiones y mi conclusión, Renato, es que el principal error de un país como el nuestro, de un país pequeño, es no tener cuidado a la hora de redactar sus tratados y sus contratos. Y esto es, podemos decir, normal, ¿verdad? Si yo soy abogado de una gran empresa, hombre, yo voy a tener aquel gran cuidado con redactar mi contrato, ¿verdad? Pero muy probablemente si la contraparte es una empresa mucho más pequeña, quizás ni siquiera va a tener un abogado o un gran abogado que le pueda revisar su contrato. Entonces al final va a aceptar lo que la otra parte le impone. Y yo creo que eso ha pasado mucho con Honduras. Hemos aceptado y no hemos realmente sentado a estudiar qué es lo malo o cómo se puede mejorar un contrato o un tratado. Eso es, o esa debería ser nuestra prioridad. ¿Sí? La prioridad debería ser sentar a toda una mesa de expertos a verificar cómo podemos mejorar la redacción de nuestras fuentes del derecho de inversiones, de nuestros tratados, de nuestros contratos, para evitar que esto siga sucediendo. Y no es evitar de que nos demanden, no, sino que dar cumplimiento al contrato. Hombre, si yo firmo un contrato con usted, yo espero que usted lo cumpla. Así es. Y usted espera que yo lo cumpla. Así es. Y de ahí derivan los problemas, de ahí derivan los casos. No, muchas gracias. Interesante opinión, abogado Denis Hércules. Ya ellos aquí en el fondo nos han dicho, allá quien lo haya entendido, las consecuencias que podría tener esto para Honduras. Pero así puntualmente le voy a socializar las consecuencias desde la perspectiva del sector gremial más fuerte de los empresarios, porque ahí están todas las organizaciones de empresarios, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Las consecuencias de esta decisión del gobierno de Honduras de denunciar ese tratado en 6 meses, ya en agosto dicen estaremos fuera, ¿verdad? 25 de agosto. 25 de agosto. Aunque esto no implica que en los próximos 6 meses hayan demandas en el Centro Internacional de Arbitraje del cual nos estamos yendo. Atentos a esto. Gracias por compartir su opinión. Comparten a través de nuestro número de WhatsApp. Lo desvaloro por ser un autoboicot económico en función de atraer inversión. Honduras debe estar adscrito a cualquier sistema de arbitraje. Es al menos uno de los requisitos para ser atractivos a las inversiones. Estar dentro o fuera del CIADI no evitará las demandas. Comparte este televidente. Es una idiotez de este gobierno retirarse del CIADI. Comparten más mensajes. Lo bueno es que ya se van. Nos van a dejar golpeados, pero no derrotados. Lastimosamente nos salió más caro el caldo que la sopa. Comparte el televidente también a través de nuestra cuenta de X, Javier Briceño compartido.
Esto no afecta las demandas que ya se interpusieron, Honduras Próspera Inc., Palmerola, Escatec y otras, pero sí acelerará las acciones de los inversores que ya estaban pensando en demandar a Honduras. Y a quienes no han invertido aquí, les hará pensar 2 veces antes de hacerlo. Comparte el televidente, usted puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Miren las consecuencias que advierte el COEP con esta decisión del Estado de Honduras. Y está bien que me corrija, es el Estado de Honduras, porque la decisión es cierto, la toma el gobierno, pero el gobierno y el organigrama jurídico es un elemento del Estado de Honduras, al igual que la población y el territorio. Así que lo que haga y decide el gobierno es el Estado de Honduras el que está comprometido. Primero, una repercusión inmediata de esta medida podría ser un aumento de demandas contra Honduras en el CIADI durante el periodo previo a la efectividad del retiro, afectando negativamente la imagen del país como destino de inversiones. Y no solo eso, si ya lo explicaba hace algunos minutos Juan Diego Lacayo, posterior a los 6 meses, inclusive, el Estado de Honduras podría seguir siendo objeto de demandas a nivel del CIADI. Que lo repita, por favor, abogado. Claro, porque hay un mecanismo complementario que se aprobó en el 78 que es precisamente para rellenar el vacío que quedaba cuando los países denunciaban el convenio constitutivo, pretendiendo entonces dejar al inversionista que ya se había comprometido con su inversión en el país receptor de la inversión a algo, ¿verdad? Y llegaba algún tipo de conflicto y no hallaban qué hacer. Entonces, de nuevo, esa es una opción dentro del CIADI, pero además hay 2 opciones más fuera del CIADI, la Cámara de Comercio Internacional y las reglas UNCITRAL, ¿verdad?, que son de las Naciones Unidas. Entonces, no es que el arbitraje de inversión va a desaparecer, no, eso hay que dejarlo claro. Los inversionistas van a tener ese mecanismo. El tema es que el mecanismo más atractivo para el inversionista es el mecanismo en el que yo recibo un laudo o sentencia que Honduras proclama como ineludible y que Honduras va a ejecutar ipso facto. ¿Qué significa eso? Que con un laudo de la CCI o con un laudo UNCITRAL yo tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia y ese es un filtro al que no me someto cuando traigo el laudo CIADI. Eso evidentemente es una de las razones que motivan a nuestras autoridades a expulsarse, a denunciar o a salirse de este tratado. Que después del laudo de cualquier otro mecanismo tenga que venir a los tribunales locales donde hay el control político de la justicia, ¿eh? Lamentablemente. Sí, es bueno decirlo y marcar esas diferencias, porque entonces para los inversores es preferible el CIADI, porque es un laudo que hizo facto, tiene que cumplirse. Es lo que decía Fabián. Sí, correcto. Otra consecuencia, según el COEP, el alejamiento del CIADI sumado a problemas de corrupción e ingobernabilidad podría relegar a Honduras en el escenario internacional, limitando su acceso a mercados extranjeros y oportunidades de inversión a largo plazo. Y una tercera consecuencia, la salida del CIADI podría implicar dificultades en el acceso a financiamiento por parte de organismos multilaterales como el Banco Mundial, siempre y cuando Honduras no se responsabilice sobre obligaciones adquiridas previamente en los laudos, que ya lo advertíamos aquí en el programa hace al menos una hora. Y las conclusiones que tiene el COEP, que la denuncia al CIADI impacta la relación en los tratados bilaterales de inversión que Honduras ha firmado, ya que se establece al CIADI como el foro para resolver disputas de inversión. Con este retiro de Honduras del CIADI, el país podría enfrentar casos de arbitraje durante el periodo de 6 meses que inicia a partir de la notificación formal de retiro 24 de febrero de 2024. Podría enfrentar posibles denuncias bajo estos tratados bilaterales de inversión, a menos que también Honduras denuncie o renegocie estos acuerdos. Y ya lo escucharon, y aquí se quedó corto el COEP, posterior a los 6 meses también. Los inversionistas podrán argumentar que se está violando los términos de los contratos, lo que podrá tener graves implicaciones económicas y legales para el país. En otras palabras, afecta el entorno de la inversión por falta de certeza jurídica, por lo que se estará alejando la inversión extranjera directa, afectando las inversiones actuales, lo cual implica menos generación de empleo, aumento de la migración y por ende generando más pobreza y desesperanza para la población hondureña. Estas son las conclusiones del COEP. Vamos con los comentarios finales y comienzo con el doctor Fabián Villeda desde la ciudad Puerto de La Ceiba. Renato, miren, uno se pregunta por qué.
por qué fue esta decisión, ¿verdad? Y la tendencia nos puede dar luz. ¿Por qué la mayoría de los países no se han retirado del CIADI? ¿Por qué un país como Argentina, que en la década del 2000 recibió una oleada de casos, más de 50 casos? España, que ha recibido una decena de casos también. ¿Por qué no se han retirado del CIADI? Solo ha habido estas 3 denuncias, una ya se reincorporó, ahora se suma la de Honduras, es decir, 4, de estados latinoamericanos que han pasado por procesos o están pasando por procesos o no tienen procesos establecidos para fortalecer su Estado de Derecho. Y fíjese que esto es bien importante porque países, el año pasado, y escogí puntualmente estos países porque quiero hacer esa similitud, el año pasado, en 2023, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega, Canadá, recibieron demandas de arbitraje e inversión en el CIADI. Nadie puede negar la calidad del sistema judicial de estos países, son ejemplares. Nadie puede negar que son estados de derecho. ¿Por qué esos estados están sometidos al CIADI? Como dije, los estados son los que han creado el sistema. Los estados le dieron forma y los estados han presionado recientemente para incluir reformas al sistema, porque el sistema no es perfecto, es un sistema perfectible. La respuesta no es salirse, creo yo, la respuesta es enfrentar la situación, la respuesta es ver cuáles son las formas en cómo mejor se puede responder. Yo pienso, teniendo un pensamiento muy de buena fe, si yo tengo una empresa del Estado, ¿verdad? Suponiendo, haciendo un símil, si yo recibo 10 demandas, yo no voy a estar feliz, ¿verdad? Nadie está feliz recibiendo una demanda y sabiendo que está expuesto a nuevas demandas. Entonces creo que eso impulsó al Estado a denunciar el tratado, pero uno tiene que ver qué es lo que han hecho otros estados también. ¿Por qué no han denunciado el tratado? Es que no les compensa. No les compensa porque estar en el CIADI es ofrecer garantías. Si estos países con sistemas judiciales independientes, sólidos, siguen estando en el sistema CIADI, es por alguna razón. Es porque aún así se prefiere ir a los tribunales. Y solo le quiero hacer un ejemplo. ¿Por qué no acudimos a justicia ordinaria? Pueden haber muchas razones, ya Juan Diego valoró algunas, pero también la carga judicial, la mora judicial. En estos tribunales usted va a tener un tribunal que está dedicado exclusivamente a resolver su controversia. No va a tener a un juez que tiene una carga de 2.000 casos y que va a ser resuelto en años. Claro, las demandas de inversión toman años en resolverse. Ahora eso ya se ha mejorado porque el CIADI introdujo reformas a su reglamento y ha interpuesto plazos muchísimo más cortos. Pero insisto, entender, como dije en mi primera intervención, las razones de esta denuncia realmente es difícil de entender. Y todavía vamos a poder especular sobre ellas, porque no ha habido un pronunciamiento claro. Un funcionario ha dicho una cosa, por ahí leí que otro funcionario dijo que era una decisión meramente política, pero es bueno entenderlo, ¿verdad? Porque el Estado es soberano en esta decisión, tiene el derecho, pero si es una decisión que tiene repercusiones de este tipo, es importante poder aclararlas, es importante que la sociedad civil y los expertos en la materia puedan valorarlas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es la mejor decisión. Como dijo Juan Diego también, los efectos que se esperan no se van a obtener. De Bolivia. Así que creo que no fue una decisión bien informada. Se ha mencionado también que el expresidente Rafael Correa tuvo que ver con la decisión, pero por ahí leí también que se mencionó al juez Baltasar Garzón. No voy a ser yo quien voy a poner en duda la trayectoria del juez Garzón,
pero no conozco yo, al menos, que él esté dedicado a estos temas. Entonces, es importante acudir a los expertos en las materias específicas, ¿verdad? Sí, y yo tampoco me quiero meter en esos debates que hay en Latinoamérica de bolivarianos o no bolivarianos, pero estoy viendo que los países que denuncian el tratado, Bolivia en el 2007. ¿Quién era el presidente de Bolivia en el 2007? Alguien que me googlee, por favor, rapidito, pero rapidito, en cuestión de segundos, si era Evo Morales o no. Ok. Bolivia en 2007, seguido por... ¿Quién era? Evo Morales, ¿verdad? Ecuador en el 2009. Ya sabemos la línea bolivariana que llevaba Rafael Correa. El debate aquí no es si es bueno ser bolivariano o no es bueno ser bolivariano. Simón Bolívar, mi respeto para el héroe sudamericano. La cuestión es si estamos tomando decisiones ideologizadas, sin medir las consecuencias de las mismas. Yo aquí no estoy debatiendo lo del bolivarianismo, para nada. Y Venezuela también. No, correcto. Y Venezuela también se retiró, ¿verdad? Claro. Sí, ya lo hablamos aquí. Sí. Para mí es el punto de vista. Eso es lo que quiero profundizar. ¿Por qué solo este tipo de regímenes deciden retirarse del CIAD? Y al final algunos vuelven. Cuando en su democracia se alternan el poder, llegan otro gobierno con una visión diferente. Ese es el puntito. Si estamos tomando decisiones desde una perspectiva ideológica, y nuestra identidad y nuestros objetivos y nuestros intereses no son los mismos que de Ecuador o de Bolivia. Nuestra historia es diferente, nuestros problemas son diferentes, que coinciden algunos, probablemente. Nuestros socios son diferentes. Nuestros socios son diferentes. Ese es el puntito. Comentarios finales aquí con el abogado Denis Hércules. Sí, Renato, yo creo que es comprensible. Yo creo que hay varios argumentos válidos de parte del Estado en cuanto a que hay dudas, en cuanto a que no entienden el porqué de las demandas, que se sienten nerviosos, que creen que es injusto. Eso yo lo puedo entender, eso yo lo puedo comprender. Sin embargo, creo que la decisión sea denunciar el convenio, simplemente me parece que no trae la solución que el Estado quiere. O sea, si lo que el Estado busca es que las demandas cesen, eso no va a ocurrir, lo hemos comentado. Entonces, si yo no puedo parar la cuestión, lo que tengo que hacer es buscar cómo mitigar los daños, ¿sí? Buscar cómo conciliar, buscar cómo cerrar lo que ya tengo, y creo que la mejor forma para hacer eso no era denunciando el convenio, ¿sí? Quiero resaltar también, Renato, que al igual que lo señalé en el programa anterior, hay mucha crítica al derecho internacional de inversiones, hay crítica al centro, ¿verdad? Esa crítica es válida, yo puedo entender de dónde viene. Sin embargo, creo que esto es algo que está ya en la palestra pública del derecho internacional, es algo que no vamos a poder cambiar, y lo mejor que podemos hacer es buscar cómo las reglas que hoy por hoy tenemos las podemos mejorar para que el Estado de Honduras no sea afectado. Y la mejor forma de hacer eso es siendo parte de este convenio y buscando proponer las reformas. Si yo fuera diputado del Congreso Nacional, ¿sí? Si yo fuera uno de los 128, lo peor que puedo hacer es alienarme, pelearme con todos y decir yo no quiero nada que ver con ninguno de ustedes porque no me van a dejar ni presentar un proyecto. ¿Sí? Yo tengo que tener la posibilidad de poder presentar mis proyectos y de poder presentar mis leyes para que el futuro de Honduras sea mejor. Y entonces Honduras está cerrando la puerta a la posibilidad de mejorar lo que hoy tenemos, ¿sí? Repito que creo que hay crítica válida, entiendo de dónde viene el sentir de muchos de los funcionarios del Estado de Honduras, créanme que sí, pero la mejor solución era sentarnos a revisar cada uno de esos tratados, y creo que Juan Diego ahí tiene impresos varios, ¿sí? Y ver cómo podemos a futuro mejorar la redacción de nuestros tratados para evitar que nos metan gol. Sí. Doctor Odín Guillén Leiva. Mire, para mejor proveer, un Estado como Honduras no solamente puede participar en el concierto de las naciones pensando en que es un Estado soberano. Sí es un derecho del Estado denunciar el tratado,
porque es un Estado soberano. Porque es soberano. Pero también tiene que valorar sus relaciones internacionales. Es algo que en clase se menciona mucho, derecho internacional y relaciones internacionales para tomar una decisión de este tipo. Entonces, los efectos de la decisión de denunciar el tratado los veremos no solamente dentro de los 6 meses siguientes, sino que posteriores, porque si hay consentimientos anteriores, ya dice el 72 que los tribunales van a ver si van a tener jurisdicción o no. Entonces esos efectos los veremos jurídicos después. Y los efectos con respecto a la inversión o con respecto a las relaciones internacionales económicas del país también están por verse. Sí. Eso es lo que puedo decir. Sí. Bueno, vamos a la última pausa. Yo retorno para despedirme de nuestros invitados esta mañana aquí en Frente a Frente. Fabián Villeda, Denis Hércules, Odín Guillén Leiva y Juan Diego Lacayo. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura. Errada crea incertidumbre para el potencial inversor, así como para el que ya está instalado, nos quita atractivo económico. Por otro lado, no libra al Estado de Honduras de someterse a procesos legales de denuncias previamente realizadas. Comparten más televidentes, pésimo, ya de por sí están cerrando muchas empresas sus operaciones en Honduras. Ahora encima ningún inversionista extranjero va a tener confianza en invertir en un país que no garantiza que respete los acuerdos. El mensaje que deja al país es que es incapaz de defenderse. Licenciado Renato. Esta sección, Lucecita, hacía aquí el abogado Lacayo una comparación entre El Salvador y Honduras. Es que había un tuit que hablaba sobre cuáles han sido las estadísticas de Honduras, y Honduras ha tenido muy buenas estadísticas históricamente ante el CIADI hasta el año 2018, que llega la demanda de los panameños de Inversiones Continental, que es una demanda abierta, todavía no finalizada. Pero los dos países menos demandados de Latinoamérica éramos El Salvador y Honduras, con la diferencia de que ahora se ha quedado El Salvador como el campeón. Y hemos estado hablando de Costa Rica y de algunos vecinos, pero no hemos hablado de ese gigante que estaba dormido y que se despertó, y que ahora nos roba el protagonismo y que lo tenemos a la par porque tenemos las mismas condiciones o parecidas en tema de territorialidad, en tema de acceso pacífico, en tema de montañesco, en tema de turismo, en tema de todo eso. Entonces ahora el problema que tenemos es que nos hemos puesto más feos en la fotografía, que nos tomamos a la par del Salvador abrazado, ahora nos vemos más feos. Y bueno, pues el inversionista le sale muy fácil cambiar la dirección de su inversión al país vecino. Pero aún así podemos rectificar porque tenemos salida al Atlántico y ellos no lo tienen.